Ya que estamos hablando de salud, es momento de conectar con nuestra especialista, la doctora Victoria de la Cruz. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, y a todos. Esperando un feliz inicio de semana, ¿verdad? Claro que sí. Un lunes productivo y para todos los madrugadores, porque ahora veo que más personas cada día madrugan más. Ay, sí. Han abierto los comercios un poco más temprano, las actividades más temprano, o sea que vamos a aprovechar, ¿verdad?, el tiempo. Mira, hoy quería hablarles sobre las pruebas para hacer el diagnóstico de COVID. Yo sé que hay personas e incluso se han realizado estudios para comprobar qué tan efectiva es la prueba rápida en algunas ocasiones. Yo no la descarto del todo, porque para procesos, lugares, por ejemplo, donde hay una emergencia, que hay un volumen de casos muy rápido, que la PCR está tardando, que es difícil a veces obtener los resultados de inmediato, se hacen los operativos de prueba rápida con la idea de hacer diríamos, un tamizaje, o sea, poder valorar rápidamente algunos casos positivos siendo asintomáticos, sobre todo, porque los anticuerpos le dan, si aparece la IgM, que es lo que detecta IgM e IgG, si detecta la IgM de inmediato, pues de una vez uno piensa está positivo, hay que hacerle la PCR. Pero ¿qué pasa? O si es la IgG, perdón, ustedes saben que quiere decir que ya pasó el evento, o sea, el padecimiento del COVID. No obstante, uno siempre confirma con la PCR. Entonces, como le digo, se han realizado estudios hasta de actividades. Antes de hacer una actividad, personas, no solamente en nuestro país, en muchísimos países, han querido hacerle a todo el que va a entrar a esa actividad, hacerle su prueba rápida antes, chequear en menor cantidad de casos que haya positivo, ¿verdad?, va por la prueba rápida, pero eso no te deja a que puedan aproximarse. O sea, la actividad debe tener, aunque hayan hecho pruebas rápidas, eso no te da confianza de que todo el que entró ahí está negativo. Jamás. Porque la prueba rápida tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto a sensibilidad se refiere por la calidad de la prueba. Entonces, muchas veces hay personas que tú no puedes fiarte de esa simple prueba. Se lo digo porque piensan, no, le hicimos la prueba y eso nos garantizaba que podemos estar tranquilos en la fiesta. No, al contrario, dentro de la fiesta, distanciamiento, uso de mascarilla, pero en el área donde van a consumir, sobre todo que se van a quitar la mascarilla, deben estar mucho más distantes. Entonces, las ventajas de esa prueba rápida son rápidas y sencillas, no requieren, por ejemplo, personal muy capacitado ni equipos muy sofisticados para hacerla, son más baratas que la misma PCR y más rápida y permiten el aislamiento más temprano de esos casos positivos. Entonces, por eso les digo que en estudios masivos uno lo puede usar, pero los inconvenientes que presenta es que la mayoría de estos test tienen mucho menos sensibilidad que el test de la PCR. Entonces, como le digo, no hay datos para personas asintomáticas y realmente esa ventana de positividad todavía es mucho más estrecha que la de la PCR. Por eso nosotros tenemos que ver que resultados negativos en una población que está con una alta prevalencia de infección debe confirmarse con PCR, porque no es fiable totalmente esos test rápidos. Entonces, como le digo, muchas personas que lo han usado para hacer eventos, a lo mejor fuera de este país, yo sé que han hecho eventos multitudinarios, seguros, pero siempre con distanciamiento, a pesar, o sea, exigen que entren todos haciéndose su prueba rápida, pero dentro tienen que continuar con distanciamiento, sobre todo, y mascarilla. Como le digo, van a consumir, van a probablemente, lo hicieron, por ejemplo, en Barcelona hicieron un estudio con 463 personas y estos fueron los que pudieron hacerse la muestra
de la prueba rápida, pero dentro del evento tuvieron que mantener ese, como le digo, ese distanciamiento, y en el área del bar o donde tomaban, sobre todo, distanciamiento, se quitaban la mascarilla, pero era todo el tiempo recordándole las medidas estrictas de distanciamiento. Entonces, a la entrada y a la salida también mucho orden y mucho reglamento para poder salir. No como hacemos que de una vez estamos compartiendo, bailando, acercándonos y se nos olvida en lo que el COVID está. O sea, eso es lo que que debe prevalecer. Porque es que le digo que cuando he visto actividades en este país que dicen, no, pero yo le hice la prueba a todo el mundo cuando entró, eso no te da cierto margen de estar ligeramente más tranquilo que igual cuando toman la temperatura en la entrada, que realmente no tiene la razón de ser, porque ustedes saben que hay personas que no tienen la temperatura alta, pero pueden ser asintomáticos y estar positivos. Entonces, la temperatura te da cierto parámetro para descartar rápidamente algo. No te digo todo, pero te da un margen de poder rechazar a algunas personas, pero no es que te da la solución al problema. Entonces, por eso yo no voy a decirle no lo hagan, porque algo es algo, o sea, tú estás cubriendo algo, buscando algunas personas con síntomas, sobre todo de temperatura, pero es lo que le digo, cada quien puede hacer algunas reglas, pero sobre todo distanciamiento, higiene. O sea, el uso de ese gel con alcohol en ese lugar, y esa mascarilla obligatoria, eso debe primar, aunque no fiarse de las pruebas en ese momento, ¿ve? O sea, tiene su razón de hacer algunas pruebas, pero no es la confianza total. Por eso tiene ventaja y desventaja, como le digo, y usted no puede fiarse y decir, no, es que no hicieron la prueba, podemos compartir perfectamente. No, mantenga su distancia, siempre el entorno suyo con ese sí puede estar, con las personas que viven en la misma casa, pero siempre con el cuidado. No puedo fiarme realmente porque se hayan hecho la prueba. Lo importante es, como le digo, mantener las reglas. Importante, esté positivo, esté negativo, igualito, mantengan su distancia y sus cuidados. Así es, doctora. De hecho, hay que destacar que en cuanto a eventos, sobre todo en el deporte también, ya se ha dejado de utilizar el tema de las pruebas rápidas, por eso mismo, porque arrojaban quizás falsos negativos y en algunas ocasiones falsos positivos y no eran totalmente seguras. También hubo situaciones con el tema del hisopado o la prueba, PCR, en donde se estaba realizando de manera incorrecta y entonces alguien que era positivo arrojaba un negativo, preferían simplemente dejarlo como protocolo igual en distanciamiento, ¿verdad? En su casa, pero era ese tema, que las pruebas realmente no arrojaban, digamos, un 100% en el tema de los resultados y por eso se ha dejado de utilizar, al menos en estos eventos. No estamos diciendo que es totalmente falso lo que vaya a arrojar esta prueba, pero siempre que como que la más segura es la del tema del hisopado, siempre y cuando se realice de manera correcta. Sí, porque sabes, Javier, que como te digo, tiene una sensibilidad diferente. O sea, hay diferente calidad de estas pruebas. Hay algunas que son más sensibles que otras, o sea, de mejor calidad que otras. Entonces, y siempre digo, no, prueba rápida, ¿no? Ve, más económica, puedes obtener rápidamente un resultado en 15 minutos, de 15 a 20. Entonces, te da una cierta confianza creer que estás resolviendo un problema. Entonces, por eso hay países incluso que ya para nada la usan. Pero sí te digo que si tú vas a un sector populoso donde tú crees que hay cantidad de personas y no puedes hacerle la PCR de inmediato, te sirve esto como parámetro para aislar muchas personas, ¿verdad? Así es. O sea, poder confirmar después por PCR, pero para algunas situaciones resuelve. No te digo que es 100%, pero yo no quiero esa falsa confianza. Yo prefiero la seguridad, ¿verdad? Pero existe, no puedo negar que existe, y muchas personas
por ejemplo, tú tienes un paciente con Alzheimer, un viejito en tu casa, que tú no puedes hacerle la PCR. Le pueden hacer su prueba rápida de vez en cuando para saber, porque no pueden trasladarlo, no pueden sacarlo, probablemente no pueden venir. O sea, hay un control que las personas pueden tener siempre y cuando esa PCR, esa prueba rápida, perdón, sea de buena calidad. Entonces, sí hay situaciones que tú puedes utilizarla, pero, como le digo, no nos vamos a fiar totalmente siempre y cuando sigamos las medidas correctas. Así es, y siempre tomar las medidas de prevención, las básicas obviamente que hemos implementado durante meses, prácticamente casi un año, en otros países incluso ya más de un año, como el tema de la mascarilla, el distanciamiento, que obviamente es lo que le da a usted la seguridad de no poder contagiarse. Gracias, doctora, por todas estas informaciones. Así es.